Vamos a hacer un repaso fundamentalmente de los 3 cuadros que nos pueden causar mayores problemas, sobre todo porque la torsión de testículo tenemos que saber diagnosticarla porque es una urgencia quirúrgica. ¿Qué diferencias hay entre la torsión didátide, la torsión de testículo y la epididimitis? Pues hay diferencias muy claras. La torsión didátide se produce sobre todo en prepuberales de 2 a 11 años. Es un dolor más sordo, es un dolor progresivo, es como una molestia que va poco a poco a más en el testículo. Y si lo exploramos, podemos ver en el polo superior una pequeña masa azulada, una pequeña bolita azul que es la hidátide torsionada, la hidátide de Morgagni. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Son antiinflamatorios no esteroideos y reposo relativo. Hay a veces que da mucha guerra y hay que quitar la hidátide de Morgagni, pero es el menor de los casos. Y es muy importante diferenciarlo de la torsión de testículo. La torsión de testículo se produce sobre todo en la época de la pubertad, que se mueve más el testículo, y esto provoca que se torsione y que deje de llegar vascularización a ese testículo. Es un dolor muy brusco, muy intenso, muy doloroso, y para diferenciarlo de la epididimitis tenemos el signo de Pren. El signo de Pren consiste en coger el testículo y elevarlo. Como el problema en la torsión de testículo es que están rotados los vasos, por mucho que elevemos el testículo, no va a haber un retorno mejor y el dolor no va a disminuir. Cuando tenemos ciertas dudas, sobre todo entre la torsión de testículo y la torsión de hidátide, podemos hacer un ecodoppler para ver el flujo de esos vasos, pero el diagnóstico es eminentemente clínico y es una cirugía urgente. La epididimitis es una infección. Se da también en la pubertad y en el adulto joven y se relaciona con el inicio de las relaciones sexuales. Es una enfermedad de transmisión sexual. Las causas más frecuentes son la clamidia y la gonorrea. Y generalmente se manifiesta también por síntomas más sordos, inflamación testicular, con cierta molestia, con dolor, y a veces que se acompaña de síntomas miccionales. Y en esta el signo de Pren es positivo, es decir, al elevar el testículo, como es por un problema inflamatorio, al elevar el testículo el retorno venoso mejora y no desaparece el dolor, pero sí disminuye. Y el tratamiento es eminentemente antibióticos, aunque también se asocian a AINES. Otras patologías urológicas que se dan en la infancia son el hidrocele, el epispadias, la hipospadias y la fimosis. No es necesario que os sepáis estos cuadros. Sí que es cierto que hace 2 años en el MIR preguntaron una fimosis. Hay que saber que la fimosis en los neonatos y en los lactantes es fisiológica. Hasta los 2 años se puede considerar que una fimosis es fisiológica y a partir de entonces es cuando nos planteamos si debemos intervenirla quirúrgicamente o no. Y de las otras 3, simplemente os tenéis que saber las definiciones, que son las que vienen en la pregunta y que son las correctas. La incorrecta es la número 2, una epididimitis es una infección del epidídimo, eso es verdad, generalmente por vía hematógena que puede afectar o no al testículo. Es por vía retrógrada, es decir, se afecta el testículo y desde ahí podría diseminarse, aunque es muy raro.